Este no es solo un viaje por Italia, es una travesía por el infierno creativo, el purgatorio interior y ese paraíso donde el arte al fin vuelve a tener sentido. Algo similar a lo que Dante Alighieri describió alguna vez en la Divina Comedia. Pero no necesitas haber leído a Dante para entenderlo, porque si alguna vez has creado con algo de miedo o con amor, ya estuviste ahí. Mientras visitaba las afueras de la casa de Dante en Florencia, entendí que los artistas también cruzamos estos tres mundos, y todo esto lo pinté en un cuadro desde Montepulciano en la Toscana italiana. Soy Sara Alarcón, artista contemporánea, y como Dante transito cada día mi propio infierno, purgatorio y paraíso creativo. Y quiero que sepas que en este camino no estás solo. Bueno, por aquí ya estoy en Instagram, camino a Montepulciano y ahorita les muestro todo cómo es, el Airbnb, el pueblo, en la mente. A veces cambiar de ciudad es solo mover el cuerpo, pero otras algo más se mueve contigo. En este tren a Montepulciano, pasando por la Toscana italiana, yo no sabía que estaba a punto de pintar mi propio mapa emocional. Fue un camino bastante largo, primero el tren, luego fui en bus y luego tenía que subir esa colina bastante empinada para poder llegar hasta donde crearía mi próxima obra. Y la verdad, las colinas y los cipreses parecían hablarme. Cada curva me recordaba que el camino al paraíso no es recto, está lleno de obstáculos, curvas peligrosas y giros inesperados. Bueno, acá nos dejó el bus. Creo que ya llegamos. Miren qué bonito. Wow. Y bueno, ya llegamos aquí en Montepulciano. Ahora tengo que caminar 6 minutos con estas 2 maletas. Bueno, vamos a caminar 6 minuticos y llegamos al Airbnb. Acá seguimos. Son todos en su vida. Otra vez hay que tener buen estado físico si van a venir a Italia. Por fin logré llegar hasta Montepulciano y me esperaba una gran colina por recorrer, pero seguí con mis maletas llenas de sueños y de materiales para pintar mi próxima obra. Creo que llegamos oficialmente. Me instalé en un estudio que parecía creado para que el arte fluyera. Era íntimo, antiguo y lleno de historia. Algo silencioso, la verdad, pero con una vista maravillosa a los viñedos de la Toscana. Era como si ya hubiera sido habitado por otras almas creativas. Bueno, amigos, finalmente llegamos a Montepulciano. Oficialmente ya estoy dentro del Airbnb, por fin, después de caminar las colinas de esta hermosa Toscana con 2 maletas, el morral, un poco perdida, pero la gente acá es muy amable, me ayudaron y bueno, logré llegar. Y quiero que vean por favor este Airbnb donde estoy, porque pues obviamente lo vamos a convertir en nuestro estudio temporal por una semana. Bueno, por allá hay una cama pequeñita. Miren, me encanta esto, hay muchas obras de arte, me encanta. Pero lo que más me encanta es esto, o sea, hablemos de esta vista. Esperen, les muestro bien por acá. O sea, háblenme de esta vista. Tengo vista a todo Montepulciano, básicamente a todo pues toda la Toscana. Miren esto, qué bonito. Por allá están los viñedos. Ay, no, me encanta. Wow, de verdad me siento muy afortunada, demasiado bendecida por poder estar aquí, de haber llegado sana y salva. Gracias a Dios, antes que nada, gracias a Dios. Y bueno, miren, estoy muy contenta. Bueno, yo creo que en esta pared de acá, donde está este perchero, es donde vamos a ubicar nuestro canvas. Yo creo que es como el mejor lugar, porque acá está el tema de la calefacción. Bueno, incluso acá también se podría, pues si algo pinto como encima de estas escaleras, podría pintar ahí. También es otra opción, porque en el cuarto no me gusta pintar porque obviamente se llena como de químicos. Ay, no, pero es que esta vista me tiene enloquecida. Ay, no, esta vista está demasiado hermosa. Pero bueno, yo creo que voy a pintar, como les dije, en esa pared. Además que me encanta porque tengo mucha luz natural. Entonces lo mejor es la luz natural para pintar, es lo mejor. Porque en el Airbnb que estaba en Siena estaba muy oscuro. Entonces acá está, perfecto. En este Airbnb donde estoy en Montepulciano no voy a comprar como materiales de arte porque ya traje todo de Florencia y de Siena. Entonces creo que, bueno, de pronto si necesito como unas cositas extra, lo compramos acá. Pero pues me traje el plástico para cubrir las paredes, me traje las pinturas, los lienzos. Entonces creo que estamos bien por ahora. Pero sí,
Y para que salimos a explorar. Está súper bonito. Wow, miren qué bonito. Está precioso esto por acá. Wow. Creo que aquí sí está como el corazón de la Toscana. Y se ve como más de estos paisajes así como típicos de película. Por acá voy subiendo una colina. Vamos a ver a dónde llegamos. Estoy como siempre como más me gusta sin mapa. Así que aquí vamos. Sin mapa, sin mucho rumbo que digamos, pero explorando la zona. Bueno, vean qué bonito. Me metí como por todas las colinas. Vista. Wow. Bueno, y toda la Toscana está llena de estos árboles que se llaman cipreses. Hermosos. Cuando estaba en Florencia frente a la casa de Dante, me hice una pregunta. ¿Y si esta obra no solo hablara de él, sino de mí? ¿Será que tenía que llegar hasta aquí para descubrir que lo que él describe en la obra también era un reflejo de la vida de un artista, de lo que arde, de lo que pesa y de lo que nos eleva como artistas? Ya tengo la idea para este díptico, que sí me decidí por hacer un díptico, pero igual funcionan cada una por separado tranquilamente. Y pensé, bueno, ¿por qué no hacer mi versión de La Divina Comedia de Dante Alighieri? Porque la verdad me gustó muchísimo, pues la historia ya la conocía, la había leído en el colegio, la verdad no me acordaba muy bien, pero cuando estuve en Florencia tomé un tour y en ese tour nos llevaron precisamente a la casa de Dante, del escritor. Entonces pues la verdad me pareció como súper bueno para refrescar la memoria de esta historia. Volví a leer un poquito el resumen, obviamente no me lo leí todo porque es un libro muy grande, pero sí lo había leído en el colegio y la verdad me gusta muchísimo. Pero entonces lo que quiero hacer es representar a Dante, que de pronto si ya han leído la historia de la Divina Comedia, pues básicamente es como el camino, el viaje que tiene Dante para encontrarse con Dios. Entonces pasa por el infierno, pasa por el purgatorio y finalmente llega al paraíso. Entonces quiero como representar esas etapas, pero Dante voy a ser yo. Va a ser básicamente cuál es el camino de un artista para llegar a pues el creador Dios. Bueno, yo creo mucho en Dios, creo que está súper bien en la temática. Quiero como representar cuáles son esos miedos que hay al principio, que podría ser el infierno, los rechazos, el miedo que tenemos a fracasar, bueno, todo eso. Después pasamos como al purgatorio, que es de pronto cuando, no sé, como que no nos sale nada y creemos que no vamos a poder vivir de nuestro arte, y entonces nos ponemos a ver redes sociales y a estresarnos y a buscar referentes y a buscar y a compararnos. Creo que eso es como el purgatorio de un artista. Y ya luego el cielo, que es donde está Dios, el creador, como ustedes le llamen, es ya cuando podemos realizar nuestro trabajo sin pensar en el que dirán, sin estar tan estresados, simplemente por el placer de crear, que siento que es como todos empezamos en este camino. Entonces creo que va a ser ese camino del artista, es lo que quiero plasmar ahí. Obviamente no lo quiero hacer muy complicado ni muy enredado, pero es algo así. Entonces voy a hacer como los diferentes niveles. En el lienzo de abajo pues voy a hacer el infierno y parte del purgatorio, y en la parte de arriba voy a hacer el paraíso. El paraíso, que sería como lo que les acabo de decir de el cielo, por así decirlo. El paraíso es ya trabajar en lo que te gusta, pintar lo que quieres. Eso es básicamente el paraíso de un artista, poder vivir de tu arte, evidentemente. Entonces, bueno, viajar y pintar como lo estoy haciendo yo. Entonces, muy chévere porque puedo representar ahí muy bien a los artistas. Y en la parte de arriba, como les decía, entonces va a ir paraíso y parte del purgatorio, y en la parte de abajo va a estar purgatorio y el infierno abajo. Esa es la idea, vamos a ver qué sale. Bueno, entonces vean, por acá ya tengo todos los implementos. Estoy ya mezclando los colores. Primero lo que voy a hacer es dar una base muy fina de color. Puede ser con este pincel y simplemente, esta es una tinta. Este amarillo es esta tinta de Winsor & Newton. Me gusta mucho, me gustó bastante y da este amarillo súper lindo. Y bueno, vean, así voy por ahora. Estoy dando apenas como las bases de color para el fondo y vamos a seguir. Entonces acogemos otro poquito
y vamos a ir simplemente pintando el fondo. Un break para contarles que acá donde estoy, en esta hermosura de pueblo que se llama Montepulciano, grabaron escenas de esta película que seguro la conocen o no sé si la conocen, pero se llama Crepúsculo, Twilight, y esta es Nueva Luna Nueva. Se grabó acá en Montepulciano. Esta es básicamente miren, la torre, esa es la plaza Piazza Grande, creo que se llama Piazza Grande. Ahí fue. ¿Cómo les parece? Jaja. Así nació esta pintura. Es una obra de arte que confiesa lo que a veces callamos. Cada trazo es un pensamiento, cada capa de témpera es una emoción transformada en algo que ahora puedo compartir contigo. Bueno, vean, así vamos con la obra. Me está gustando un montón. Entonces estoy pintándola como al tiempo las dos, aunque pues primero empecé con esta de arriba, que es como la de El Paraíso que les había contado. Pues acá ya tengo más o menos como las formas. Obviamente pues todavía está muy inicial, pues está en los inicios, ¿cierto? Pero hasta el momento me está gustando mucho. Bueno, y la parte de abajo apenas llevo el fondo, también le falta bastante, pero bueno, así vamos. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a irme un momentito. Me voy a ir a... Uy, perdonen ahí mi facha porque no me he bañado. Lo tengo que confesar, no me he bañado, pero ya me voy a bañar. Y voy a salir un momentico porque sí tengo hambre. Ahorita comí una granolita con yogur de soya. Estaba muy rico con un cafecito, pero ya sí tengo hambre como de almuerzo. Acá son las 6 de la tarde, sino que vean, todavía no oscurece porque estamos en primavera. Pero sí, voy a salir a comer y también a comprar algo para tener acá en la cocina porque la verdad ya no tengo comida. Entonces como para comprar unos snacks o algo para picar ahorita en la noche. Y ahorita que venga del restaurante les muestro cómo avanza esta obra. Bueno, ya salimos más tempranito y ya ves si hay cosas como abiertas. No mucho, pero sí, ya están como los negocios abiertos. Bueno, este es un cheesecake, que dicen que es un cheesecake italiano, bueno, de la Toscana. Es una versión diferente al cheesecake que ya conocemos. Con un espresso, obviamente. Vamos a ver qué tal está. ¡Soy mi lío! Acá también ponen la colegiala. En Montepulciano ponen la colegiala, ¿verdad? Carita de coqueta. Comencé pintando este díptico por la parte de arriba y decidí empezar por el purgatorio, porque el purgatorio es sutil, tiene belleza, pero a la vez tiene cansancio. Pinté espejos, teléfonos, likes, máscaras, la presión de gustar, de mostrar, de mantenerte siempre presente. Allí todo es la imagen, pero muy pocas cosas son reales. Y al final dejé el paraíso, el lugar donde el arte vuelve a ser juego, a ser rito, a ser lenguaje para el alma. Bueno, nuevo día por acá en Montepulciano y les cuento que esta obra ya quedó lista. Esta, la verdad, me gustó un montón. Es la primera, como pueden ver, la parte de arriba de este díptico, pero obviamente esta segunda parte se las dejo para el próximo video, así que estén muy pendientes porque ya después de este, la idea es sacar este otro video para que puedan ver el proceso y puedan ver las dos obras completas. Por ahora les voy a mostrar como más a detalle esta obra, así que vamos a verla. Pinté a mi madre como guía celestial, porque la verdad para mí eso es ella, y a mis dos gatitas como musas eternas, a Ramona y a Mía. Y entre luces suaves, pinceles y ángeles se crea este paraíso creativo. Decidí pintarme como Dante porque este viaje también es mío, no con palabras, sino con color, con pigmento,
con témpera y con todo lo que cargo. Esta no es solo una pintura, es una guía para quien crea y que también duda, para quien alguna vez sintió que el arte también duele, pero que también nos puede salvar. Bueno, eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Creo que fue un video bastante emotivo y personal, pero te lo quería compartir porque la verdad, si alguna vez te has sentido como que el arte te atraviesa, no sé, como que estás perdido, que de pronto quieres como una señal, de pronto esta es la señal para que tú te atrevas a crear. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y obviamente te voy a dejar la parte. Nos vemos en el próximo. Chao. En el próximo episodio, así que no te lo pierdas. Y quisiera leerte en los comentarios y que me cuentes cuál ha sido ese purgatorio y ese paraíso que has atravesado con tu arte.